¿Alguna vez te has preguntado cómo soñaba la humanidad hace 1000 o 3000 años? Imagina una noche sin electricidad, sin ruido urbano, sin pantallas que iluminen la oscuridad, solo el murmuro del viento, el crepitar del fuego y el sueño. En ese silencio profundo, para los antiguos, dormir no era simplemente descansar, era cruzar un umbral, un viaje hacia territorios donde hablaban los dioses, donde el destino podía revelarse y donde la mente humana se asomaba a algo más grande que ella misma. Hoy abrimos un portal hacia ese paisaje olvidado, el mundo de los sueños en las civilizaciones antiguas. Antes de que existiera la psicología, antes incluso de que se escribieran tratados sobre la mente, los sueños eran interpretados como mensajes sagrados. Muchas culturas creían que el alma abandonaba temporalmente el cuerpo durante el sueño, entrando en contacto con fuerzas invisibles. Este fenómeno, conocido más tarde como oneiromancia, otorgaba a los sueños un enorme poder social y político. No se trataba solo de experiencias personales. Un sueño podía influir en decisiones de reyes, en campañas militares o en rituales religiosos. Soñar era, en cierto modo, recibir información del cosmos, y quizá los primeros registros conocidos de esa idea nacieron entre ríos. En la antigua Mesopotamia, la tierra entre el Tigris y el Éufrates, el sueño era considerado un canal directo hacia la voluntad divina. Las tablillas cuneiformes muestran listas de presagios oníricos. Si soñabas con agua, con animales, con caídas o ascensos, cada detalle podía ser una señal del futuro. La literatura mesopotámica refleja esta visión con claridad. En la epopeya del héroe épico Gilgamesh, los sueños anticipan acontecimientos decisivos y revelan el destino de los personajes. Enkidu sueña con su propia muerte, y el sueño no es una metáfora, es una advertencia. Para estos pueblos, interpretar sueños no era una actividad marginal, era una práctica especializada. Existían intérpretes que analizaban símbolos con la misma seriedad con la que hoy analizamos datos científicos. El sueño pertenecía tanto al individuo como a la comunidad. Y esa idea, que el sueño conecta al ser humano con algo trascendente, viajaría mucho más al oeste, siguiendo las rutas del comercio y la cultura. Si viajamos al valle del río Nilo, encontramos un enfoque aún más sistemático. En el antiguo Egipto se preservó uno de los documentos más fascinantes sobre el tema, un libro de los sueños escrito hace más de 3000 años. El llamado Papiro Chester Beatty III, conservado hoy en el Museo Británico, contiene un manual para interpretar sueños con listas detalladas de visiones y sus significados. La lógica era sorprendentemente estructurada. Cada sueño se clasificaba como bueno o malo. Ver ciertas imágenes podía anunciar prosperidad, otras presagiaban enfermedad o conflicto. Era casi un sistema codificado para leer lo invisible. Más que superstición, esto revela algo profundo. Los egipcios creían que la mente dormida tenía acceso a una verdad oculta, un lenguaje simbólico que debía aprenderse y descifrarse. Pero no todas las culturas veían los sueños como advertencias. En el mundo antiguo mediterráneo, los sueños también podían sanar. En templos dedicados al dios Asclepius, los enfermos practicaban lo que hoy llamamos incubación del sueño. Dormían en santuarios esperando recibir en sueños una indicación curativa. Aquí aparece una idea revolucionaria. El sueño no solo predice el futuro, también puede reorganizar la vida interior y restaurar el equilibrio del cuerpo. La noche era, literalmente, un espacio terapéutico.
Siglos después, el intérprete griego Artemidorus escribiría la Oneirocrítica, un extenso compendio que recopila siglos de tradición sobre la interpretación onírica. Su obra demuestra que para el mundo antiguo soñar era una actividad con reglas, patrones y simbolismos compartidos. Aunque separadas por desiertos y mares, las civilizaciones antiguas coincidían en algo esencial. Los sueños eran mensajes con significado, no accidentes neuronales, no ruido mental, sino fragmentos de una realidad más amplia. Y esa convicción plantea una pregunta fascinante. ¿Qué nos dicen estos sueños sobre la conciencia humana? Cuando observamos estas culturas, vemos el inicio de una búsqueda que todavía continúa, comprender qué es realmente la conciencia. En Mesopotamia, el sueño revelaba el destino. En Egipto era un código que podía leerse. En Grecia, una vía hacia la curación. Todas ellas compartían una intuición poderosa. Al dormir, el ser humano accede a una dimensión distinta de sí mismo. Quizá no estaban tan equivocados. Porque incluso hoy, con resonancias magnéticas y laboratorios del sueño, seguimos preguntándonos lo mismo que se preguntaban hace milenios. ¿De dónde vienen los sueños y por qué parecen hablarnos? Así comienza nuestro viaje por el paisaje onírico antiguo. Hemos visto cómo los primeros registros escritos de la humanidad ya estaban obsesionados con el misterio del sueño, tratando de descifrarlo como quien intenta leer las estrellas. Pero esto es solo el inicio. En los próximos minutos exploraremos cómo los sueños influyeron en reyes, guerras y religiones, y cómo algunos sueños cambiaron el rumbo de la historia. Porque cuando cae la noche, la humanidad nunca ha dejado realmente de escuchar. Si los sueños eran mensajes que llegaban durante la noche, los mitos eran los mapas que ayudaban a interpretarlos cuando amanecía. Desde los primeros relatos escritos hasta las grandes epopeyas del mundo clásico, las historias antiguas no fueron simplemente entretenimientos alrededor del fuego. Eran herramientas para pensar, modelos simbólicos que ayudaban a comprender emociones, conflictos y preguntas que todavía hoy nos acompañan. Porque, aunque cambien los dioses y los escenarios, el corazón humano parece contar siempre la misma historia. Tomemos como ejemplo la antigua epopeya de Gilgamesh. A primera vista es la historia de un rey poderoso que emprende viajes imposibles y enfrenta criaturas míticas. Pero bajo la superficie, el relato es una exploración profunda humana del miedo a la muerte, la amistad y la búsqueda del sentido. Gilgamesh no solo combate monstruos externos, lucha contra su propia fragilidad. Su viaje es un descenso emocional, del orgullo a la pérdida y de la desesperación a la aceptación. Para muchos estudiosos, esta estructura refleja algo universal, el proceso psicológico de enfrentarse a los límites de la existencia. Siglos más tarde, otra gran obra repetiría este patrón en un escenario distinto, la Odisea. En la Odisea, el héroe Odiseo navega durante años intentando regresar a casa. Islas misteriosas, sirenas y tempestades parecen obstáculos físicos, pero también pueden leerse como símbolos de tentaciones, miedos y pérdidas internas. La travesía no solo ocurre en el mar, ocurre en la mente. Cada encuentro, el olvido, la seducción, la violencia o la nostalgia representa estados emocionales que cualquiera puede reconocer. El hogar al que busca volver no es únicamente un lugar geográfico, es la identidad misma. Este patrón aparece una y otra vez en los mitos antiguos. El héroe parte, se pierde, se transforma y regresa diferente. En términos modernos, podríamos decir que estas historias narran procesos psicológicos de cambio y maduración. Los antiguos no describían emociones con términos psicológicos. En lugar de ello, las convertían en personajes, dioses y criaturas.
El caos se transforma en monstruos, el deseo en diosas irresistibles, el miedo en abismos o noches interminables. Este lenguaje simbólico permitía externalizar conflictos internos. Lo que hoy llamaríamos ansiedad, duelo o crisis existencial aparecía representado como una aventura épica. Así los mitos ofrecían una forma segura de enfrentar aquello que resultaba demasiado abstracto o doloroso para expresarlo directamente. No es casual que muchas historias incluyan descensos al inframundo, pruebas imposibles o conversaciones con figuras sobrenaturales. Son metáforas de momentos de transformación interna, pérdidas, cambios de identidad, confrontaciones con lo desconocido. Lo más sorprendente es la continuidad entre aquellas narraciones antiguas y nuestras preocupaciones actuales. Las preguntas centrales apenas han cambiado. ¿Cómo convivimos con la certeza de la muerte? ¿Qué significa encontrar nuestro lugar en el mundo? ¿Por qué el deseo y el miedo suelen caminar juntos? ¿Cómo regresamos a nosotros mismos después de perdernos? Los mitos ofrecían respuestas parciales, pero sobre todo ofrecían compañía. Al escuchar esas historias, las personas reconocían que sus propias luchas no eran únicas, formaban parte de una experiencia humana compartida. En un mundo sin explicaciones científicas modernas, el mito cumplía una función esencial: dar orden al caos emocional y existencial. No se trataba de verdad literal, sino de verdad simbólica. Al convertir los conflictos internos en relatos externos, las sociedades antiguas creaban una especie de mapa colectivo de la mente humana, un manual narrativo que enseñaba cómo enfrentar el miedo, la pérdida, la ambición o la esperanza. Y quizá por eso estas historias han sobrevivido durante milenios, porque cada generación encuentra en ellas un reflejo de sí misma. Cuando escuchamos hoy las aventuras de Gilgamesh o de Odiseo, la distancia temporal parece enorme. Sin embargo, lo que sentimos al seguir sus pasos es sorprendentemente familiar. Seguimos temiendo el paso del tiempo, seguimos buscando propósito, seguimos soñando con regresar a un lugar, real o simbólico, donde sentirnos completos. Los mitos revelan que la mente humana cambia menos de lo que creemos. Bajo la tecnología y las diferencias culturales persisten las mismas preguntas esenciales. Si anteriormente exploramos cómo las antiguas civilizaciones interpretaban los sueños como mensajes, ahora descubriremos algo igualmente fascinante. Los mitos funcionaban como mapas para entender esos mensajes y también para comprendernos a nosotros mismos. Historias inmensas que, en realidad, hablan de emociones íntimas. A partir de ahora viajaremos hacia un territorio aún más intrigante. Cómo filósofos y primeros pensadores comenzaron a preguntarse si los sueños y los mitos provenían de los dioses o de la propia mente humana. Porque en algún momento de la historia la pregunta cambió para siempre. ¿Y si el misterio no estaba fuera, sino dentro de nosotros? Antes de que existieran los libros, antes incluso de que la historia pudiera escribirse, la humanidad ya se contaba historias. En la oscuridad de las cuevas, junto al fuego de los primeros asentamientos, la voz era el único puente entre el pasado y el futuro. Narrar no era un acto artístico en el sentido moderno, era una herramienta para recordar, para enseñar y, quizás sin saberlo, para comprenderse a uno mismo. Porque cada historia contiene algo más que acontecimientos, contiene una visión de quiénes somos. Durante miles de años, las tradiciones orales fueron la principal forma de transmitir conocimiento. Los relatos se memorizaban y se repetían generación tras generación, cambiando ligeramente con cada narrador. Esa flexibilidad permitía que las historias evolucionaran con la comunidad. En ese mundo oral, el yo individual tenía menos importancia que el grupo.
Los héroes representaban valores colectivos y la identidad personal se mezclaba con la identidad del clan, la tribu o la ciudad. Pero algo comenzó a cambiar cuando las historias dejaron de depender únicamente de la memoria humana y pasaron a fijarse en la escritura. Cuando la invención de la escritura en civilizaciones como la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto, las narraciones adquirieron permanencia. Lo que antes era fluido se convirtió en un texto estable, capaz de sobrevivir a su narrador. Este cambio técnico tuvo una consecuencia psicológica profunda. Al escribir, el relato podía organizarse con mayor complejidad. Aparecían comienzos claros, desarrollos y finales definidos. Los personajes comenzaron a mostrar motivaciones más precisas, dudas internas y decisiones personales. Poco a poco, el protagonista dejó de ser solo un símbolo colectivo y empezó a parecerse a una persona con pensamientos propios. La narrativa escrita permitió algo revolucionario: observar la experiencia humana como una trayectoria individual. En las primeras epopeyas y textos literarios, los acontecimientos externos seguían siendo esenciales, batallas, viajes, dioses, pero comenzó a surgir una atención nueva hacia los procesos internos. Los personajes dudaban, reflexionaban, recordaban. Estas técnicas narrativas no eran casuales, reflejaban una mente humana que empezaba a percibirse a sí misma como un sujeto separado, con una vida interior diferenciada del grupo. Narrar se convirtió en un espejo. Al escuchar o leer una historia, el oyente podía identificarse con un personaje, imaginar sus emociones y evaluar sus decisiones. Este proceso favorecía algo fundamental para la evolución cultural: la autoconciencia. Uno de los cambios más significativos fue la aparición gradual del punto de vista narrativo. En la tradición oral, la voz pertenecía a la comunidad. En la narrativa escrita, la voz podía adquirir identidad propia. El narrador selecciona qué contar, qué omitir y cómo ordenar el tiempo. Esta estructura enseña al público que la experiencia humana no es una secuencia caótica, sino algo que puede interpretarse y dotarse de significado. En cierto sentido, aprender a seguir una historia estructurada fue también aprender a interpretar la propia vida como una historia personal. Mucho antes de la novela moderna, los autores antiguos ya utilizaban recursos literarios sorprendentes. Repeticiones rituales que ayudaban a fijar ideas en la memoria, flashback y relatos dentro del relato que mostraban distintas capas temporales, diálogos con dioses o figuras simbólicas que representaban conflictos internos, descripciones de sueños y visiones como ventanas a la psique del personaje. Estas técnicas sugerían algo nuevo. La mente humana era compleja y podía contener contradicciones. La narrativa no solo describía acciones, empezaba a explorar pensamientos. Con el tiempo, contar historias pasó de ser una forma de preservar tradición a convertirse en una herramienta para explorar la experiencia individual. El ser humano comenzó a imaginarse como protagonista de su propia historia. Las decisiones personales adquirieron peso moral. La memoria se organizó como relato. Incluso el futuro empezó a pensarse narrativamente, un camino aún no escrito. Así, la narrativa contribuyó a formar uno de los conceptos más poderosos de la civilización: la identidad personal. Lo más fascinante es que este proceso no pertenece solo al pasado. Hoy seguimos comprendiendo nuestra vida mediante narrativas. Contamos nuestra biografía, recordamos momentos clave como capítulos, buscamos coherencia entre lo que fuimos y lo que queremos ser. En esencia, seguimos usando las mismas herramientas cognitivas que surgieron cuando los primeros narradores empezaron a organizar historias con estructura y significado.
Si los sueños fueron mensajes y los mitos mapas simbólicos, la narrativa se convirtió en algo aún más íntimo, una ventana hacia la autoconciencia. A través de las historias, la humanidad aprendió no solo a explicar el mundo, sino también a explicarse a sí misma. A continuación descubriremos cómo esa mirada interior cambió radicalmente cuando los primeros filósofos comenzaron a preguntarse qué era realmente la mente y si el pensamiento podía estudiarse sin recurrir a los dioses. Porque en ese momento nació una nueva pregunta, una que todavía resuena hoy. ¿Puede la conciencia comprenderse a sí misma? Cuando los antiguos levantaron la vista hacia el cielo nocturno, no veían un simple espectáculo de luces lejanas, veían un orden. Las estrellas no eran objetos distantes, sino señales vivas. Los movimientos del cielo hablaban un lenguaje que parecía reflejar los ritmos de la tierra y sobre todo los ritmos del ser humano. El universo y la mente no eran mundos separados, eran espejos uno del otro. Para comprender la conciencia, primero debían comprender el cosmos. Mucho antes de la ciencia moderna, las civilizaciones antiguas observaban los ciclos celestes con una precisión sorprendente. El regreso de ciertas estrellas anunciaba inundaciones, estaciones o cambios políticos. El cielo ofrecía estabilidad en un mundo incierto. En la antigua Mesopotamia, astrónomos y sacerdotes registraban cuidadosamente los movimientos planetarios, convencidos de que esos patrones influían directamente en la vida humana. Las tablillas con presagios celestes conectaban fenómenos astronómicos con eventos terrestres, guerras, cosechas, sueños y destinos personales. Así nació una idea poderosa, el macrocosmos, o en otras palabras, el universo, que podía revelar la lógica del microcosmos, la mente humana. Las narraciones antiguas absorbieron esta visión cósmica. Los héroes no viajaban solo por mares o desiertos, recorrían estructuras que imitaban el orden del universo. En muchas epopeyas, el viaje del héroe atraviesa distintos niveles del mundo, cielo, tierra, inframundo. Estas estructuras reflejan la cosmología de su tiempo, donde el universo estaba organizado en capas interconectadas. Incluso en la Odisea, los mares infinitos y las fuerzas celestes sugieren algo más profundo. El viaje exterior simboliza el movimiento del individuo dentro de un orden cósmico mayor. El relato humano se convertía así en un eco del universo. En el antiguo Egipto, el concepto de Ma'at, el equilibrio universal, unía la justicia, la naturaleza y la conducta humana. Mantener la armonía del cosmos era también mantener el equilibrio del alma. Los ciclos astronómicos, como la salida helíaca de Sirio, estaban asociados con la crecida del río y con rituales religiosos que renovaban la vida. El universo no era algo distante, respiraba junto con la sociedad. Esta conexión impregnaba sus relatos y sueños. Comprender el orden celestial significaba comprender el propio destino. Con el tiempo, la observación astronómica dio lugar a la astrología, una práctica que interpreta la posición de los astros como reflejo de acontecimientos humanos. Para los antiguos no existía una frontera clara entre psicología y cosmología. El carácter de una persona, su suerte e incluso sus emociones podían entenderse como parte de un patrón universal. Aunque hoy diferenciamos entre astronomía y astrología, históricamente ambas compartieron la misma pregunta fundamental. ¿Estamos conectados con el universo de formas invisibles? Muchos mitos describen ascensos al cielo o descensos al inframundo. No eran solo aventuras fantásticas, representaban intentos simbólicos de explorar los límites de la conciencia. Subir hacia las estrellas podía significar buscar conocimiento superior. Descender a la oscuridad implicaba enfrentar el miedo o la muerte simbólica.
Estas narrativas muestran cómo la inmensidad del universo inspiraba reflexiones sobre la pequeñez y al mismo tiempo la importancia del ser humano. Si el cosmos era vasto e infinito, ¿qué lugar ocupaba el individuo dentro de él? Pero la respuesta no era desesperanzadora. Al contrario, ser parte de un universo ordenado otorgaba sentido. La idea de que el universo se refleja en el ser humano aparece repetidamente en tradiciones antiguas. El cuerpo podía interpretarse como un pequeño cosmos, la mente como un espacio donde se reproducían fuerzas universales. En este marco, los sueños, los mitos y las historias cobraban una nueva dimensión. Eran puentes entre el mundo exterior y el interior. Mirar las estrellas era también mirar dentro de uno mismo. Aunque hoy comprendemos el universo mediante telescopios y ecuaciones, la intuición antigua persiste. Seguimos buscando significado en la inmensidad del cielo. Seguimos preguntándonos si nuestra conciencia es una excepción o una expresión más del cosmos. Cada vez que sentimos asombro ante la noche estrellada, repetimos un gesto humano milenario, intentar encontrar nuestro lugar en algo mucho más grande que nosotros. Si la narrativa nos enseñó a vernos como individuos, el cosmos nos recordó que no estábamos solos. Las antiguas civilizaciones imaginaron un universo vivo donde el cielo y la conciencia se reflejaban mutuamente. Y a punto de llegar ya al final de este viaje, veremos cómo todas estas ideas convergen, sueños, mitos, narrativa y cosmos, dando paso al nacimiento de una nueva forma de pensar la mente humana. Porque la pregunta final está cerca. ¿Dónde termina el mito y dónde comienza la conciencia moderna? Durante miles de años, la humanidad ha mirado hacia adentro buscando respuestas. Primero en los sueños, después en los mitos, más tarde en las historias que aprendimos a contarnos sobre nosotros mismos y en los cielos que intentamos descifrar. Y ahora, en el mundo moderno, con escáneres cerebrales, laboratorios del sueño y teorías neuronales, podríamos pensar que ese viaje ha terminado, pero quizá la verdad sea otra. Seguimos recorriendo el mismo camino, solo que con un lenguaje distinto. Las antiguas civilizaciones interpretaban los sueños como mensajes externos, señales divinas, advertencias cósmicas o símbolos del destino. Siglos después, figuras como Sigmund Freud y Carl Jung transformaron esa idea proponiendo que el significado del sueño no venía de los dioses, sino del inconsciente humano. Los símbolos no desaparecieron, cambiaron de origen. Para Freud, los sueños revelan deseos ocultos. Para Jung, expresan arquetipos compartidos por toda la humanidad, ecos de narrativas ancestrales que todavía habitan nuestra mente. Aunque sus teorías difieren, ambas conservan una intuición antigua. Los sueños dicen algo importante sobre quiénes somos. Hoy la neurociencia explica el sueño como resultado de complejos procesos cerebrales, consolidación de memoria, regulación emocional, actividad neuronal espontánea. Pero incluso en este enfoque científico persiste la pregunta que ya inquietaba a los antiguos: ¿por qué soñamos con historias? Aunque los contextos culturales cambian, muchos temas oníricos parecen universales. Caídas, persecuciones, viajes, encuentros con figuras desconocidas, búsquedas interminables. Curiosamente, estos motivos recuerdan a los grandes relatos antiguos: el héroe que atraviesa obstáculos, el descenso a lo desconocido, el regreso transformado, estructuras que aparecen tanto en mitos milenarios como en la experiencia onírica contemporánea. Esto sugiere una continuidad profunda. La mente humana podría seguir utilizando los mismos patrones narrativos para procesar emociones y experiencias. No soñamos con los mismos dioses, pero quizás seguimos soñando las mismas inquietudes. Vivimos en una era dominada por la tecnología, la inteligencia artificial y la exploración espacial. Sin embargo, las preguntas fundamentales apenas han cambiado.
¿Qué es el yo? ¿Es la realidad tal como la percibimos? ¿Tiene la existencia un propósito? ¿Puede la conciencia comprenderse a sí misma? Estas cuestiones, planteadas ya en textos antiguos, continúan presentes en la filosofía, la psicología y la ciencia actual. Cada avance científico parece acercarnos a respuestas y al mismo tiempo abrir nuevas incógnitas. El progreso no ha eliminado el misterio, lo ha hecho más sofisticado. Cuando leemos hoy la epopeya de Gilgamesh o la Odisea o los antiguos libros de sueños, descubrimos algo sorprendente, reconocemos nuestras propias emociones en ellas. El miedo a la pérdida, el deseo de trascender, la búsqueda de sentido frente al paso del tiempo. Estas obras actúan como un espejo temporal, nos muestran que la conciencia humana, pese a los cambios culturales y tecnológicos, conserva una continuidad profunda. Tal vez las herramientas cambian, pero la experiencia de ser humano permanece. Si algo revela este viaje es que la comprensión de la mente siempre ha sido narrativa. Los antiguos hablaban de dioses y presagios, los filósofos hablaban de alma y razón, la ciencia habla de neuronas y redes cognitivas. Cada época crea su propio lenguaje para responder preguntas eternas, pero todas comparten una misma necesidad: construir significado. Quizá la conciencia no sea solo un fenómeno biológico, sino también una historia que contamos para orientarnos dentro del universo. Mirar hacia la antigüedad no es un ejercicio de nostalgia, es reconocer que las raíces de nuestras preguntas actuales son profundas y antiguas. Los sueños interpretados en templos, los mitos recitados al fuego, las epopeyas escritas en tablillas y papiros, todos forman parte de una misma búsqueda: entender qué significa estar despiertos y qué ocurre cuando cerramos los ojos. En ese sentido, la historia de la conciencia humana no es una línea recta, sino un eco que atraviesa los siglos. Así termina nuestro recorrido. Comenzamos explorando los sueños más antiguos registrados por la humanidad. Descubrimos mitos que funcionaban como mapas de la mente, narrativas que dieron forma a la identidad y cielos que reflejaban la experiencia interior. Finalmente, vimos cómo esas ideas resuenan todavía en la psicología, la neurociencia y las preguntas del presente. Y quizá la conclusión más sorprendente sea esta: la humanidad nunca dejó de hacerse las mismas preguntas. Cada noche cuando soñamos, repetimos un gesto que une a científicos modernos y sacerdotes antiguos, a narradores épicos y a personas comunes separadas por miles de años, porque la búsqueda de comprender la conciencia no pertenece al pasado, es una historia que seguimos escribiendo ahora mismo.